En las primeras décadas del siglo XIX, Inglaterra se lanzó a la colonización económica de Latinoamérica. Además del control del comercio, las financieras londinenses prestaron dinero a los gobiernos de las naciones recién formadas. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, a inicios de 1820, los caudillos federales del litoral derrocaron al último director supremo y se instauró el federalismo de facto. La provincia de Buenos Aires se desentendió de los temas nacionales. La facción porteñista y unitaria, liderada por Bernardino Rivadavia, tomó el control de la provincia y siguió los principios del liberalismo. Aplicó medidas de apertura económica y limitación del Estado. En ese marco de ideas y política, el 1 de julio de 1824, el gobierno de Buenos Aires contrajo un empréstito con la casa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. Este préstamo se planteó como necesario para poder realizar obras públicas, como del puerto de Buenos Aires, el trazado de aguas corrientes, la fundación de pueblos. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fueron realizados. Ya en el primer triunvirato hay una expresión de esos intereses expresados en Manuel José García, que era, según Mitre, un talento para las finanzas. Y en realidad debía serlo, pero para las finanzas de los intereses financieros privados, estrechamente ligado a Rivadavia en el primer triunvirato, ¿no? Aunque no ocupaban los lugares centrales del triunvirato, eran los que tenían una gran influencia sobre él, y ese grupo es el que en realidad pasa a tener una presencia activa en la política a partir de 1821 con el gobierno de Martín Rodríguez, donde Martín Rodríguez designa uno de los ministros de Rivadavia y el otro ministro es García. Y allí se produce, de entre 1821 y 1827, el periodo que Vicente López y Planes, el autor del himno, llama el periodo de la contrarrevolución. En una carta a San Martín le dice: hubo revolución en 1810 y hubo contrarrevolución a partir de 1821 hasta 1827. San Martín, por supuesto, acuerda con eso. ¿Qué significa esta contrarrevolución? Significa que se firma el empréstito Baring Brothers, con el cual se da comienzo, en 1824, a la deuda externa. Un empréstito de 1 millón de libras, del cual llegan muy pocas libras concretas a Buenos Aires. En algunos casos se compensan intereses de los comerciantes británicos en Buenos Aires, y más de la mitad se evapora del empréstito, se evapora en comisiones, en disminución del valor de los títulos, en alguna cosa media tirando a negociado, donde los representantes argentinos dan comunicaciones a Buenos Aires que no son las correctas con respecto a la colocación de los títulos, tanto Robertson como Castro, y que no se sabe si hubo una complicidad también de parte de Rivadavia. Pero lo que sí, el país quedó endeudado en 1 millón de libras esterlinas, que a lo largo del tiempo va a llegar a pagar 8 millones de libras esterlinas, y recién termina de pagarlo a principios del siglo. Y que además significa ese endeudamiento una digamos un elemento de coacción de parte de los británicos. Ahí se crea el Banco de Descuentos, con mayoría de accionistas británicos, que después se transforma en Banco Nacional, también con mayoría de accionistas británicos. Se realiza una política de total libre importación para favorecer a las importaciones inglesas, que es lo que en definitiva provoca la causa de la destrucción o la desintegración de las economías provincianas y toda la desestructuración social de las provincias, que da lugar a la gestación de las montoneras. El préstamo fue garantizado mediante la hipoteca de todos los bienes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales los más valiosos eran las tierras públicas.
Para obtener más financiamiento, Rivadavia decidió arrendar las tierras hipotecadas bajo el sistema de enfiteusis. En teoría, los pagos por el arriendo se destinarían a saldar los intereses y amortización de la deuda con la Baring Brothers. Se fomentaría a los pequeños agricultores mediante el arriendo en pequeñas parcelas. Pero las tierras fueron adjudicadas en grandes extensiones, a valores que la inflación transformó en ínfimos. Muchas veces, los beneficiarios no pagaban el canon o lo hacían de manera irregular.